Hay soluciones. A veces esa solución biológica que el cáncer no alcanza para garantizar nuestra supervivencia. A veces los tratamientos que ofrecemos ponen en riesgo nuestra biología de tal manera que esa solución, el cáncer, no puede ser lo que vino a ser, una solución. A veces nuestro cuerpo está tan colapsado por mala alimentación e intoxicado emocionalmente porque no limpiamos nuestros órganos que no hay manera de que la biología tenga la energía fisiológica necesaria para encarar la etapa de reparación que supone cada proceso biológico que llamamos enfermedad. La biología no falla, no se equivoca, no hay error. Siguiendo con los descubrimientos de la nueva medicina con respecto a esta tercera ley, hay aún algo más de lo que también te vengo hablando. Como vimos, todos los órganos y tejidos que poseemos derivan de las 3 capas embrionarias que se generan en los primeros 17 días del desarrollo embrionario: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y la lógica biológica no termina aquí. Todos los tejidos que deriven de la misma hoja embrionaria, como recibieron igual información en su gestación, se van a comportar de la misma manera. Esta información es valiosísima. ¿Por qué? Porque en función de lo que observemos en las imágenes, en los análisis, en los estudios y más que nada, estimada y estimado colega, en el cuerpo del consultante y en sus síntomas, vamos a saber muchas cosas. ¿En qué etapa de ese programa que llamábamos enfermedad estamos? Si en fase de conflicto activo o en resolución. ¿Qué es más conveniente hacer en términos terapéuticos con las herramientas disponibles, las que tengamos al alcance y las que estemos dispuestos a explorar? ¿Qué es conveniente no hacer? ¿Qué comprensión ofrecer de lo que pasa? ¿Qué urgencia real hay o no hay? ¿Y qué decisiones tomar en forma conjunta con la persona que atraviesa el problema biológico que llamábamos enfermedad? También vamos a despejar miedos, evitar otros conflictos con diagnósticos que activen un sobreestrés que luego desencadena otra solución biológica o enfermedad. Abordar lo que pasa con tranquilidad, que como dije antes, no significa negar lo que pasa, ni generar una falsa expectativa. El siguiente gráfico sobre la tercera ley resume el comportamiento de los diferentes tejidos según su origen en las 2 fases del programa especial con sentido biológico. Hago aquí un alto. Si me estás viendo desde Instagram en directo o desde Facebook, ya sea en directo o en diferido, si queréis ver el gráfico, tenéis que ir a mi canal de YouTube, que ahora cuando acabe esto, corto el vídeo, dejo solo los 10 minutos que leo y allí podréis ver el gráfico, ¿vale? Repasemos. Tejidos derivados del endodermo. Como te dije, la primera hoja en formarse, la que aloja la memoria más primitiva, la que dará origen a los órganos coordinados por el tronco cerebral, donde asientan los recuerdos de los conflictos de bocado, como son aparato digestivo, alvéolos pulmonares, túbulos colectores renales, mucosa uterina prostática, entre otros. Estos harán una cosa en la primera fase del programa especial con sentido biológico, enfermedad, es decir, cuando el conflicto está activo, y harán otra en la fase de reparación. Endodermo, fase de conflicto activo, generarán, en términos orgánicos, reproducción celular, crecimiento. En términos de la función de los tejidos, órganos, aumento funcional.
Recuerda que llamamos tumor, cáncer, al crecimiento celular. Entonces, pensando en estos tejidos, ¿en qué etapa vamos a ver el tumor? En la etapa de conflicto activo de la enfermedad. Es decir, que en el caso de los tumores correspondientes a estos tejidos como adenocarcinomas de aparato digestivo, adenocarcinoma pulmonar, adenocarcinomas renales y adenocarcinomas endometriales prostáticos, se van a generar en la fase de conflicto activo. En la fase de reparación, curación, vamos a observar una pérdida celular y la normalización de la función tejido u órgano en cuestión. En ese proceso estarán presentes hongos y micobacterias, cuyo sentido biológico te será revelado en la siguiente ley. En esta fase, estos tumores serán degradados por hongos y micobacterias. ¿Para qué? Si bien lo veremos en la siguiente ley, te lo adelanto, porque son nuestros microcirujanos naturales. Alguien tiene que desarmar lo que antes se armó. Si hay un bulto, alguien lo tiene que destruir. Y esa es la función de hongos, micobacterias y el resto de los gérmenes, como veremos luego. Entonces, ¿qué estará presente en esta fase de resolución? Sangrados, inflamación y dolor, que, como ya vimos en la segunda ley, son síntomas que tienen un sentido biológico. Por lo que cuando el diagnóstico de un cáncer es a través del sangrado de un tumor, por ejemplo, sangrado en materia fecal, en orina, etc., sabemos que estamos en la fase de resolución ya que ese tumor está siendo degradado. Sí, leíste bien. ¿Escuchaste bien? El tumor está siendo degradado. Hay reparación. El sangrado es parte de la fase exudativa de la reparación. Elimina lo que ya no sirve, el material de desecho. Ahora bien, si desconozco esta lógica biológica, puedo juzgar que mi cuerpo está fallando porque está sangrando, porque además está inflamado, edematizado y con dolor. Ahora bien, precisamente esa inflamación, ese sangrado, ese edema y ese dolor son los que facilitan, a pesar de la incomodidad, la reparación. Claro, no es cuestión de atravesar el dolor sin más, o desangrarse o agonizar con la reparación. Claro que no. Hay que ocuparse del dolor, del sangrado y de las molestias, pero ocuparse de una manera y con una perspectiva que colaboren con la biología. Vamos a los tejidos derivados de mesodermo. Como expliqué antes, esta segunda hoja se divide en dos: mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Mesodermo antiguo: hoja embrionaria que da lugar al desarrollo del cerebelo y los órganos en los que asientan los conflictos relacionados al ataque a la integridad, al ensuciamiento y a la deformación. Estos tejidos son dermis, melanocitos, glándulas sebáceas y sudoríparas, lobulillos mamarios, pericardio, pleura y peritoneo. Comportamiento en las dos fases del programa especial. Fase de conflicto activo: reproducción celular, crecimiento, aumento funcional, es decir, formación tumoral. Aquí tenemos los mesoteliomas pleurales y peritoneales, el carcinoma lobulillar de mamas y los melanomas. Fase de reparación: post-conflicto-lisis, es decir, etapa que sigue a la resolución del conflicto. Acá se presenta la normalización de la función y la pérdida celular, es decir, la destrucción de los tumores, con la ayuda de bacterias y micobacterias que limpian. Como vemos, los tejidos derivados del endodermo y mesodermo antiguo se comportan de la misma manera en las dos fases del programa. Son los tejidos
son los tejidos más antiguos en el desarrollo evolutivo.